enseñan cómo tener una relación íntima y personal con Dios. La verdad es que hemos encontrado muchos de nosotros una familia, porque después de estar en el viejo hombre y en el mundo, nos damos cuenta de que es tener apoyo, no solamente como amigos, sino algo más allá, y dentro de los consejos también encontramos sabiduría a través de la palabra de Dios. Bueno, entonces, el día de hoy, entonces, la charla es sobre la soberbia. Cande, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Cande, ya. Oh, no, la segunda. Ya, ahí. Bueno, entonces, les voy a contar un poquito mi testimonio, pues que está relacionado con el tema, y ya después vamos a ver como unas conclusiones. Entonces, yo estudié ingeniería en Medellín, hice una maestría también, porque eso es como lo que me inculcaron en mi casa. En mi casa, mi papá es profesor y pues siempre me inculcó que uno tenía que buscar crecer, no solamente en el pregrado, sino que siempre tenía que buscar ir más allá, porque eso es como lo que me iba a asegurar el éxito. Hoy en día todos, yo creo que tenemos en la cabeza que lo que nos define como exitosos es, por ejemplo, el tener nuestra propia casa, también el tener un carro bonito, los estándares de belleza que ya pues vemos en las redes sociales por todas partes. Lo mismo pues para los muchachos. Y cuando se trata de jóvenes que acaban de salir de la universidad, también está, por ejemplo, el llegar a una empresa y uno llegar como con todo ese conocimiento y esperar como de alguna forma demostrarle a las personas que crecieron empíricamente en una empresa que uno tiene la razón. Otra cosa sería, por ejemplo, el ser el mejor jefe del mundo, pues. Bueno, entonces, ese fue mi caso también. Yo conozco a Dios hace 7 años, pero estas cosas que hay acá aún seguían y siguen, yo creo que también, de alguna forma, dentro de lo que a mí me gustaría lograr en mi vida, pues entre otras cosas, pero estas son algunas. Pero resulta que, bueno, en el 2018 yo terminé la maestría, y desde que recuerdo en el grupo nos enseñaron que nosotros teníamos que entregarle a Dios todo lo que hacíamos, y pues eso hace parte pues de la intimidad, ¿cierto? Entonces todos mis proyectos y todo pues como lo que yo iba a hacer en un trabajo o en la maestría, yo se lo entregaba a Dios. Pues en el 2018, cuando yo terminé la maestría, yo empecé a buscar trabajo, y todas esas aplicaciones se las entregué a Dios. Y yo no esperaba pues como algo pequeño, porque yo siempre pensé, es que yo soy hija de Dios, entonces pues la verdad es que yo sé que Dios tiene planes súper grandes para mí. Pero llegó el momento en el que yo tuve que venirme para Estados Unidos, y resulta que todavía no me habían llamado de ninguna de las aplicaciones a las que había, pues, o ninguna de los trabajos a los que había aplicado durante esos meses. Pasó un mes y yo dije, bueno, ok, necesito estudiar inglés en un lugar donde aprenda bien, porque ya donde fui y que era gratis, pues no es como algo nuevo para mí. Necesito un lugar donde me afiance. Encontré un lugar donde me tocaba pagar una matrícula cara, y también tenía que comprar un carro, porque acá donde yo estoy el transporte público no es tan bueno. Entonces mi mamá me tenía que llevar, traer, y a veces ella tenía que trabajar, entonces pues era como muy difícil que cuando yo sí salía del lugar, ella estuviese ahí. Entonces, bueno, entonces resulta que en ese mes, en ese primer mes, yo no había conseguido trabajo, ¿cierto? Y mi mamá me dijo que aplicara a Amazon, pero que aplicara a un trabajo que no requería estudios ni nada, sino que era un trabajo como desde, pues como empezar de operaria. Y yo al principio me ofendí mucho, porque yo dije como no, es que yo como así, que voy a aplicar a eso, y entonces los planes de Dios.
si Dios tiene cosas grandes para mí, yo pues como por qué me voy a apresurar a meterme a eso. De todas formas, apliqué. Resulta que al principio me daba como mal genio, pero era como por el miedo a lo desconocido, porque era como yo no sé si hablo bien inglés, acá todo el mundo habla inglés, no sé si lo que me vayan a explicar yo sí lo vaya a poder entender y hacer, pero bueno, pasó el tiempo y pues sí pude lograrlo. Desde el principio que yo entré allá, yo decía, yo acá no me voy a quedar mucho tiempo. Yo termino el curso de inglés y si me llaman de un trabajo antes de terminar el curso de inglés, yo no, pues yo me voy. Pero pasaron 6 meses y ni me llamaban de ninguna parte por más otras hojas de vida que sometiera, ni me iba pues de Amazon. Bueno, entonces resulta que llegó una época en la que mi esposo estuvo acá y resulta que en esa época mi jefe pues tuvo que irse como por un mes y el reemplazo de ella empezó como a abusar de mí, pues no, bueno, sí, más o menos, empezó como a abusar de mí. ¿Por qué? Porque resulta que desde que yo entré a Amazon, Dios empezó a formar varias cosas en mi corazón sobre el trabajo. Una de ellas fue que yo no tenía que agradarle a mi jefe o pues o hacer las cosas para agradarle a mi jefe. Entonces yo llegué y dije, bueno, yo voy a trabajar como si Dios fuera mi jefe. Entonces yo me esforzaba mucho. Mis otros compañeros, pues algunos eran muy flojos. Y cuando ya pasó lo de que mi jefe se tuvo que ir por un tiempo y el reemplazo de ella vino, él se dio cuenta que había un área donde no todo el mundo rendía, que había gente que, pues, que no, que eran flojos y no querían trabajar. Pero se dio cuenta que yo sí trabajaba. Me dejó allá un mes. A nosotros usualmente nos rotaban todos los días. Entonces, por eso es que digo que abusó de mí, porque literalmente me dejó allá. Ese tiempo fue una cosa muy tesa para mí. ¿Por qué? Porque resulta que allá el trabajo era totalmente físico, entonces me tocaba cargar cajas y yo llegaba a la casa con 5 morados en una pierna. Me tocaba hacer cosas rápido, o sea, cargar caja, después hacer cosas manualmente rápido. O sea que las manos me empezaban a doler después de un tiempo. Y empezó a pasarme que no era solamente el cansancio, pues como cuando uno está molido del gimnasio, sino que yo también empecé a ver mi salud deteriorada. Ya no veía bien, veía borroso, veía que se me hacían unas grietas en las manos como por la deshidratación. Bueno, fueron como muchas cosas. Y cuando yo llegaba a la casa, entonces mi esposo estaba acá y claro, él me veía que yo me quería poner a llorar. Entonces, él era hacerme masajes, pero frustrado por mí, porque decía, pues, ¿cómo te viniste para acá a hacer eso? Y era como súper frustrante porque yo pensaba como, pues, o sea, de por sí yo estoy tratando de sostenerme como en mi ánimo y vos llegas y me decís eso, entonces como que es más difícil para mí sostenerme. Entonces llegó un punto en que yo empecé como también a absorber esos pensamientos. Pero el Espíritu Santo empezó a decirme y pues, a repetirme de la nada la palabra fuerza. Y yo era la palabra fuerza, fuerza, fuerza. Y un día, hablando con alguien del grupo, me hizo caer en cuenta que yo era fuerte, pero yo pues era una cosa muy, de pronto porque era muy básica o pues o muy evidente, pero pues yo no había quedado en cuenta. Pero entonces me dijo, pues Melis, tú eres fuerte porque mira que tú eres capaz de hacer esas cosas. Y yo, ay, hijo de madre, sí. Y eso fue importante para mí porque era Dios mostrándome algo que iba a basar lo que era Melissa. Yo venía de un trabajo al que había renunciado, donde yo había renunciado porque yo había sentido que ellos estaban tratando de vulnerar mi identidad. Y dentro de las cosas que yo recuerdo
que me decían era que yo no era capaz. Pero pues yo sé que todo fue como por muchos problemas y chismes y todas esas cosas, pero yo me acuerdo que a ese punto llegaba pues como las cosas que me decían. Entonces como que era Dios diciéndome, mira, es que vos sos fuerte. Y bueno, entonces después de un tiempo, yo todavía seguía en Amazon y apliqué a otro trabajo, que ese trabajo era más mental, era como en un computador resolviendo problemas. Al principio, pues primero yo no había aplicado a eso porque yo decía, yo no me voy a quedar allá, ¿para qué voy a aplicar a eso si yo me voy ya? Y también porque yo dudaba mucho de mi inglés, yo decía, ¿qué tal que yo no entienda y que no sea capaz de hacer el trabajo? Pero al final terminé aplicando en 2 semanas, ya lo había perfeccionado y empecé a volverme muy buena. Pero resulta que empezó a pasarme algo. Como yo empecé a ver que era muy buena y que habían unos que llevaban 4 años y eran a los que yo había alcanzado pues como el nivel y que los demás no alcanzaban como ese nivel y que aparte de eso eran perezosos o yo veía que la empresa necesitaba esto, esto y esto y que si todos trabajamos esas cosas salían bien, pero veía que habían otros compañeros míos que no, ellos se ponían a hablar y no hacían en realidad lo que tenían que hacer para que la empresa saliera adelante. Entonces empezó a pasarme que empecé a sentir rabia en mi corazón, porque empezaba a compararme con los flojos, como, ¿por qué no hacen esto? Pero también era como una necesidad de demostrarle a mi jefe que yo era buena y una que otra vez, debo confesar que en algún momento se me salió una queja sobre mis compañeros a mi jefe, porque era como indignada de, mira, es que no están haciendo esto. Y bueno, entonces se empezó a generar esa rabia en mi corazón. También me empezó a pasar que con mi esposo empecé a dejar de escucharlo, pues en cuanto a las cosas o consejos o opiniones que diera sobre mi vida. Porque yo decía, es que él es muy negativo, entonces yo no necesito... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Y Meli, sigues tranquila, estás bien. Ok. Entonces yo dije, bueno, no voy a escucharlo porque él es muy negativo y yo necesito es como sostenerme como emocionalmente. Y también me empezó a pasar con mi mamá, que entonces mi mamá me decía como que hiciera algo, pues o me aconsejaba algo y yo tampoco la escuchaba porque yo decía, no, es que tú cometes muchos errores, yo no voy a seguir tus consejos. Pero cada vez que yo tomaba esas actitudes era como una rabia y como el verlos como si fueran menos. Porque, por ejemplo, cuando mi mamá necesitaba ayuda con algo, yo pensaba, pues, pero es que es algo súper básico, ¿cómo es que necesitas ayuda para eso? Cosas así. Bueno, el Espíritu Santo me empezó a revelar en algunas situaciones en el trabajo que yo estaba sintiendo orgullo y yo empecé a sentir mucha vergüenza. Entonces lloraba y lloraba y yo le decía, Dios, ayúdame, pues yo no quiero ser así, y, pero volvía como a tratar el día siguiente. Eh, Cande, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que entonces eh, llegó un día en que mi mamá llevaba, no, bueno, mi mamá llevaba como un año yendo al doctor, no sabían qué tenía, pero ella nunca me dejaba ir al doctor con ella y a veces literalmente me cerraban la puerta de la oficina del doctor en la cara porque ella no me dejaba entrar. Pero entonces ya después de un año llegó un día que mi mamá estaba sintiéndose muy mal y yo dije, bueno, tú te quedas en la casa y yo voy a ir a trabajar. Cuando yo estaba de camino al trabajo yo sentí que tenía que devolverme. Me devolví y en efecto mi mamá me la encontré ya de camino pues como a una cuadra de la casa, que ya iba para la sala de emergencias. Entonces
gracias a Dios se le cayó algo como en el carro y por eso paró y por eso alcancé como a decirle, hey, acá estoy, espérame, yo parqueo el otro carro y ya vengo acá. Bueno, resulta que ese día entonces pude ir al doctor con ella y lloré y yo le dije, Dios, te voy a entregar eso, por favor guíanos, etcétera. Y todo ese año yo me acuerdo que yo había orado mucho para que los doctores ayudaran a mi mamá, pues que la vieran con gracia. Entonces, bueno, ese día hice eso y pasó que no solo fue ese día, sino durante esa semana la vieron 3 doctores y lo que no le habían ayudado en ese año, le ayudaron esas 3 personas en una semana. Yo al principio, cuando le dije a ella que me dejara ir con ella, yo decía, es que tú no hablas bien inglés. Entonces, como tú no hablas bien inglés, debe ser que tú no te haces entender qué es lo que tienes y por eso ellos pues como que se cansan y entonces ya dejan de prestarte atención y ya no te ayudan. Déjame ir contigo y pues yo hablo por ti. Bueno, pero resulta que a pesar de que yo fui con ella y que nos ayudaron, llegó el fin de semana y yo entendí algo. Entendí que no, o sea, que no importaba si yo hablaba inglés mejor que ella o no, sino que había sido la gracia de Dios lo que había hecho que esas personas nos ayudaran, porque perfectamente yo podría ser nativa hablando inglés. Y si esas personas no veían favor en nosotros, ellos no nos ayudaban. O sea, si a esas personas se les daba la gana, ellos no nos iban a ayudar. Pero fue Dios el que se encargó de que esas personas pudieran tener esa gracia con nosotros. Y es muy charro porque fue como un baldado de agua fría para mí. Es que, o sea, yo todavía no me lo creo. Porque yo todos estos años yo he dicho la gracia, y literal yo he visto la gracia de Dios. Yo quería un vestido, lo soñaba, no le decía a nadie, y a mí el vestido me llegaba literalmente a la portería de mi casa. Lo mismo con la comida. Entonces, por ejemplo, mi esposo, yo creo que yo lo tenía cansado con lo de la gracia de Dios. Pero el hecho como de darme cuenta que, qué pena, Melissa, no importa quién eres, quién construiste todos estos años, que estudiaste, la gracia de Dios es la que va a permitir que tú logres las cosas. Y eso fue como si me hubieran vaciado, como si hubieran abierto la canilla y hubieran sacado todo lo que había adentro. Entonces, bueno, entonces acá voy a parar un momentico, porque entonces voy a hablar de una cosa. Nosotros somos muy dados a que nos comparamos con las personas que están en el mundo. Entonces yo estoy con Dios y ellos que están en el mundo, yo veo que ellos avanzan, que ellos logran tener sus puestos altos, sus sueños, lo que hablaba al principio, y yo estoy como un cangrejo para atrás. Yo he pensado eso y yo sé que, por ejemplo, mi esposo también lo ha pensado. No sé, probablemente más personas lo han pensado. Hay momentos en los que obviamente uno sí se sostiene por lo que conoce de Dios y por la palabra y por la relación con Dios, pero hay momentos de debilidad en los que uno llega a pensar así. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que hay que tener súper claro que nosotros estamos sujetos al plan de Dios y no al plan del mundo. Y es como el rey David. Al rey David le dijeron que iba a ser el rey, pero él empezó como si fuera un pastor. Y antes de que fuera el rey tuvo que ser perseguido, tuvo que esconderse, tuvo que sufrir muchísimas cosas. Entonces, no quiere decir que porque las cosas no salieron inmediatamente, Dios no hubiese estado forjando ese plan que tenía en él, que era un plan muy grande. Bueno, Cande, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces les venía diciendo ahí, qué pena es que el formato de las diapositivas se cambió con el computador, pero bueno. Dice, la miseria, el vacío y la falta de valía. Literal así que yo cuando tuve la relación en mi corazón acerca de la gracia versus Melissa, quien formó el mundo. Qué pena, Cande, gracias.
Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía muchos sueños. Yo tenía el sueño de comprar una casa diseñada. Yo tengo el sueño de comprar una casa diseñada, el sueño de tener mi propia empresa, de tener una fundación, de tener una familia, de ayudar aquí, de ayudar allá, un montón de cosas. Y esos sueños los tenía porque en mi casa a mí siempre me dijeron que si yo me esforzaba, que si yo hacía las cosas con esfuerzo y amor, si yo me preparaba, yo iba a lograr todo lo que yo quisiera. Y en eso basé yo mi identidad. Yo sí era consciente que era la hija de Dios y que la gracia de Dios me acompañaba, pero no a un nivel en que esa identidad tenía que ser separada de quien había construido el mundo. Bueno, entonces yo quedé en un vacío. Como un mes me alejé de Dios. Primero porque tenía muchísima vergüenza con Dios. Yo pensaba, o sea, la soberbia, eso es soberbia, porque eso quiere decir que yo estaba diciendo que en mis propias fuerzas yo iba a lograr todas esas cosas buenas. Y me acuerdo mucho que en la clase de Biblia una vez Pablo dijo que la soberbia era como el pecado más horrible, porque era creerse mejor que Dios, era creer que mis planes eran mejores que los planes que Dios tenía, y que incluso Satanás había tenido soberbia y lo habían expulsado del cielo por soberbia, porque él creía que él era mejor. Y eso a mí me daba pues mucha vergüenza. Yo decía, pues como yo diciéndole a mi mamá, vea, yo no sé qué, y a mi esposo también, y yo llegar y tener como el pecado más grande, pues o algo así. Ahí, no. Entonces, bueno, era una vergüenza horrible, más que ya no tenía nada por qué luchar, porque ya había quedado vacía, sin sueños. Entonces todos los días yo me levantaba a trabajar y yo veía el mundo gris, porque yo pensaba, me voy a quedar acá por siempre. Entonces, bueno, pero por fortuna, Cande, pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Por fortuna, pude encontrar apoyo en mis amigas en Dios y ellos me ayudaron a salir de ahí. Pero entonces, aquí, ¿qué pasa? Entonces, acá entra en conflicto lo que pasa con la gracia y sobre mi identidad con, perdón, la identidad en Dios con la identidad que yo tengo o del hombre viejo o del mundo. Entonces, acá nos cuestionaríamos si mi identidad se basa en un trabajo, entonces yo dejo de valer. Si yo dejo de tener el puesto con el que soñaba o el primer puesto que tuve y que era muy bueno, yo dejo de ser Melissa. Si mi identidad se basa en los lujos, si mi identidad en realidad sí se basa en Dios o si se basa parcialmente, porque es que venimos con un equipaje y por más que de pronto vayamos todos los martes a clase de Dios, muchas veces no nos damos cuenta de que si nos quitan algo, nosotros como que quedamos en el limbo. Es muy charro porque con esto, con todo este proceso, todo este proceso yo me di cuenta que Dios necesitaba aislarme a mí, que yo tenía que venir acá a este país para darme cuenta de que yo al único que necesitaba era Dios. ¿Por qué? Porque yo podía acudir a todo el mundo y resguardarme allá y sentirme bien, pero y si no estaba Dios, yo no me daba cuenta. Pero al final y al cabo, yo creo que todos necesitamos pues como esos espacios de aislamiento para poder escuchar en realidad qué es lo que quiere Dios hacer en nosotros. Bueno, pasas por favor a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es la soberbia? Entonces, la soberbia es el orgullo hecho vanidad. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, yo decía, es que yo soy muy orgullosa y lo trabajé en una clase de sanación de corazón y dije, ya lo superé. Pero nunca me di cuenta de que en el fondo también había soberbia y que era como no solamente lo que ya había trabajado, sino que era más. Y entonces llega Dios en primera Corintios encontramos en capítulo 1, versículo 31,
que dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces la soberbia quiere decir que yo soy autosuficiente, ¿cierto? Que yo no necesito a nadie. Y eso también entonces está relacionado con que yo no necesito a Dios. A pesar de que, como les digo, yo venía pues entregándole todo a Dios, ya después me di cuenta de que por ahí había camuflado una soberbia. Fue muy charro porque yo vine a entender después de que me levanté otra vez en la fe gracias a mis amigas en Dios, vine a entender después esto sobre que la soberbia y la gloria para Dios era como 1 más 1 igual a 2. ¿Por qué? Porque me empezó a pasar que yo dije, voy a servir otra vez, entonces le dije a Juan David, Juan, voy a hacer los subtítulos de las charlas del grupo en inglés. Y dije, bueno, voy a tomar la charla que dieron hace 8 días. Resulta que esa charla era la formación del carácter a través del trabajo. Ustedes no se imaginan cuánto me demoré haciendo los subtítulos de esa charla. Me demoré 2 meses. Me tocó escucharla 4 veces, que cada vez que me tocaba escucharla otra vez, yo le decía, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres que aprenda de esta charla? Y hay una cosa que, pues se me quedaron muchas, pero la que más me acuerdo es que Laura decía, yo le digo a Dios cuando las cosas me salen bien, la gloria es para ti, yo no hice nada. Pues literal, llegó un día que yo llegué al trabajo y yo dije, bueno Dios, vamos a trabajar tú y yo. No voy a hacer yo con mis capacidades, sino que vamos a hacer tú y yo. Y empezó una cosa impresionante porque empezaron los jefes y los jefes de mis jefes y los jefes de sus jefes a reconocerme y a darse cuenta como del esfuerzo y del trabajo que yo hacía. Y en todo eso yo dije, no puedo permitir que mi corazón vuelva otra vez a llenarse de soberbia. Y empecé yo a repetir eso. La gloria es para ti, Dios, yo no hice nada. La gloria es para ti, Dios, yo no hice nada. Y mi corazón quedó sano, o sea, yo no sentí nada raro. Pero no fue sino hasta después, cuando otra vez empezó a pasar, que yo empecé a comparar lo que mis compañeros hacían y lo que yo hacía. Que ellos no hacían sino hablar y que yo me ponía a trabajar demasiado. Y otra vez la rabia estaba volviendo a mi corazón. Entonces empecé a repetirlo otra vez. Dios mío, la gloria es para ti, yo no hice nada. Y ustedes no se imaginan cómo se fue esa rabia inmediatamente de mi corazón. Pude descansar, impresionante, que yo me quedé sorprendida de cómo tenía efecto eso. Cande, pasas a la siguiente, por favor. Bueno, y entonces después me fui a ver qué decía la Biblia sobre la soberbia y encontré esto. Entonces, en 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y en 1 Corintios 3:20-21 dice, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. ¿Pasas, Candy? Bueno, entonces, es súper importante que una vez nosotros reconocemos esos defectos o esas raíces de amargura que hay en nuestro corazón que nos hacen convertirnos en unos monstruos, tener intimidad con Dios para poder resistir. ¿Por qué? Porque muchas personas les puede pasar que se quedan en la vergüenza y no pasan como al actuar después de reconocer el error, como me pasó, por ejemplo, en ese momento. En 2 Corintios 3:17, en 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si nosotros estamos haciendo ese proceso solos, probablemente volvemos y caemos otra vez en la vergüenza. Pero si estamos con el Espíritu o, como les dije, el estar apoyados de amigos en Dios y buscar consejo en ellos, hace que nosotros volvamos a renovar esas fuerzas. Siguiente canto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El mundo crea un montón de barreras en nosotros que nos impiden convertirnos en quien Dios
de verdad esperaba que nosotros fuéramos. O por ejemplo, en mi caso, el mundo creó todas esas expectativas de todas esas fórmulas necesarias para el éxito que impedían que yo me convirtiera en una hija dependiente de Dios y que fuera consciente del poder que Él debía tener en mi vida. En todo ese proceso, que yo lo interpreté como si fuera un quebrantamiento, yo me di cuenta que nosotros tenemos la misión de descubrir qué es lo que Dios quiere decirme en medio de mi quebrantamiento. O sea, no es solamente estoy pasando una época maluca y ya, estoy esperando a que Dios se canse de tenerme acá esperando a que pase este tiempo. No, se trata de descubrir qué hay ahí acerca de mí que Dios está formando o que quiere que yo descubra. Las revelaciones en medio del quebrantamiento no son solamente malas, también son buenas. Por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo ahorita, Dios me mostró talentos como por ejemplo de que era fuerte y que era muy inteligente, o pues o que aprendía muy rápido, que eran cosas que yo no sabía de mí misma. Yo, la verdad, yo no pensé que yo fuera inteligente, porque por muchas cosas, incluso pues estereotipos como en la carrera, los profesores creían que los compañeritos míos habían hecho todo el trabajo y que yo no había hecho nada. Y también por lo que les decía, pues como de la experiencia anterior en el otro trabajo. Pero entonces, todas esas cosas, bueno, Dios las usó para mostrarme los talentos que Él me había dado. Y también me mostró pues como las malas, que era la soberbia y el orgullo. También hablábamos ahorita que entonces, a pesar de que nos muestra las malas, hay que pasar la vergüenza. Yo me acuerdo que Pablo una vez dijo que nosotros teníamos una lucha constante entre la carne y el espíritu, que era como dos lobos, que ellos estaban todo el tiempo luchando, pero que el que ganaba era el que tú más alimentabas. Entonces era como, si yo alimento más mi carne, pues obviamente me va a costar más trabajo como salir de ese quebrantamiento. Siguiente, Candy. Bueno, otra cosa que entendí es que nosotros, y que pues también lo entendí en la clase de Biblia, es que nosotros tenemos que descubrir nuestro propósito y el principio que dirige nuestra vida. Es muy charro porque en esa clase, cuando estaban diciendo esas palabras, de una, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, la gracia. Y fue como si se me hubiese abierto un libro, porque yo empecé a correlacionar mi soberbia con la gracia, porque la gracia era el favor de todo aquello que yo no había hecho nada para merecérmelo, y mi soberbia era todo el esfuerzo que yo hacía para ganarme las cosas y que me las merecía. Entonces era como dos cosas en contradicción. Y entendí también que el demonio muchas veces usa o pone pues como ciertas películas en nosotros que son totalmente opuestas a lo que en realidad Dios diseñó en nosotros. Por ejemplo, yo conozco a alguien que es una persona que ayuda con el corazón y se da, pero cuando se trata de soltar la plata, mejor dicho, es como si nunca en su vida hubiese tenido un centavo. Entonces son como dos cosas en contradicción. Y aparte de eso, que cuando ayuda se siente demasiado feliz. Entonces, bueno, entonces otra cosa ahí fue que yo entendí, bueno, la gracia, la soberbia, y qué es lo que más feliz me hace a mí. A mí lo que más feliz me hace es ayudar. Yo doy un regalo o le doy una sonrisa a alguien o doy una donación y yo me siento feliz, 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 feliz. Y cuando yo soy soberbia, yo no quiero ayudar a nadie, que era lo que les decía. Mi mamá necesitaba que yo le ayudara pues con algo y yo pensaba pues, pero eso tan básico, qué pereza. Entonces son como dos cosas que van, o sea, que el enemigo de pronto hasta las conoce mejor que nosotros y nosotros ni por enterados, y él las va edificando como toda esa casa de pudredumbre. Entonces, bueno, pero resulta que entonces Dios tiene planes muy grandes para nosotros que nadie ha visto, nadie ha imaginado,
nadie los ha escuchado. Solamente que nosotros tenemos que confiar y esperar en que toda esa formación un día miremos atrás y la valoremos. Sigue, Candy. Bueno, entonces estaba hablando de la gracia. Entonces, en 2 Corintios 12:9 dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Bueno, Cande, pasas a la siguiente, por favor. Ok, bueno, acá otra cosa que entendí es que las capacidades me las da Dios. En 2 Corintios dice 2 Corintios 3 al 5, 3, 5, perdón, dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Es muy teso porque una vez yo me di cuenta de que yo con mis propias capacidades, no podía llegar lejos, o si Dios no quería ayudarme en cierta cosa, yo no iba a llegar lejos, así todas las capacidades. Yo empecé a ser consciente de que el Espíritu Santo era totalmente tangible y que por eso era que a mí las cosas me salían bien. Entonces empecé a levantarme todos los días y literalmente a decirle, bueno, literalmente aquí estás hoy y aquí vamos a resolver los problemas que sean y me lo voy a tomar así como te estoy viendo acá. Y las cosas salían mejor que cuando yo estaba haciéndolas en mis fuerzas. Y entendí que Dios era como si fuera el dueño del equipo de fútbol, que Jesús era como el entrenador y que el Espíritu Santo era como la defensa y yo como el delantero. Y así era como jugábamos los partidos de fútbol y así ganábamos el partido. Siguiente, Candy. Ok, entonces, revelación de lo básico. Entonces, no importa cuántos años llevemos con Dios, muchas veces necesitamos volver a interiorizar un principio que aprendimos hace mucho tiempo, como por ejemplo la gracia. Cada quien tiene su propio principio que dirige su vida, para todos no será igual. Nuestra vida y nuestro corazón están en constante movimiento, pero los principios siguen siendo vigentes y aplicables a diversas situaciones. Nunca, por más años que llevemos con Dios, debemos de subestimar lo que aprendimos hace muchos años, sino que siempre tratar como de llevar en el corazón esa humildad acerca de esos principios y tratar como de que tengan la importancia que de verdad deben de tener en quiénes somos nosotros. Siguiente. Y bueno, ya aquí para finalizar, entonces, Dios es el mejor arquitecto de nuestra vida. Ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Bueno, con esto yo les cuento pues como algo. Yo en este momento, por ejemplo, yo siento que otra vez tengo esperanza, que otra vez tengo la gracia de Dios haciéndose cargo de mis sueños. O sea, ya no es Melissa haciéndose cargo de sus sueños y con Dios también ahí presente. No, ya es la gracia de Dios, es la que se va a encargar de llevar a cabo mis sueños. Yo soy consciente de que en este momento, en los tiempos después del coronavirus, todas las noticias son horribles. Pero si nosotros sabemos en realidad quién es Dios, porque de esto se ha tratado todo este tiempo, el grupo, de conocer quién es Dios, porque el saber quién es Dios me permite a mí confiar en Él y decir, es que yo soy capaz de entregarte las riendas de mi vida, yo soy capaz de tomar un paso y arriesgarme. Y eso fue básicamente lo que ya decidí pues como esta semana. Nosotros empezamos una empresa y la verdad es que pues como con toda la crisis y la crisis no solamente de la economía sino de nosotros,
sino mía, pues no había seguido pues como con ella. Pero ya el día de ayer, la gracia y la confianza en esa gracia sacó todos los miedos, que yo dije, no importa, vamos a arriesgarnos y vamos a hacer la inversión y hacerla, mandar a hacer la producción. Entonces, yo quiero que con esto del arquitecto entiendan que no hay nadie que conozca mejor la obra que quien la diseñó. No es el dueño de la casa que está pagando por ella y que va a vivir ahí, no. Es el que la diseñó, el que sabe qué cimientos necesita para que contra toda tempestad pueda resistir. Y a veces nosotros tenemos que pasar por desiertos para poder construir esos cimientos. Si a nosotros nos regalaran todo, nosotros no valoraríamos las cosas. Si nosotros no nos ensuciáramos un día las manos, no nos daríamos cuenta de lo valioso es poder tener la capacidad de escribir en un computador y no tener que trabajar con las manos. Bueno, es eso. Y vamos a orar entonces y ya entonces voy a dar paso a los siguientes que van a hablar. Bueno, Padre, Espíritu Santo y Jesús, gracias Dios mío por permitirnos tener este espacio. Gracias Dios mío por enseñarnos cada día, por tomarte el trabajo Dios de ser un buen padre. Gracias Dios mío por permitirnos tener comida, por permitirnos Dios valorar aquellos momentos incluso en los que nos ha dolido el estómago porque tenemos hambre, porque después Dios cuando nos das comida sabemos Dios que es una bendición. Hoy te pedimos Dios por cada hogar, no solamente Dios por las finanzas, sino también por esos corazones que puedan estar experimentando desesperanza. Y te pedimos Dios que reveles en cada uno de ellos ese amor y esa valentía que deben de tener ante los sueños que tienes para ellos. Te damos gracias, Dios mío, porque eres demasiado bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listo? Gracias, Meli. Bueno, creo que la soberbia es un tema o un pecado del cual muchos hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas, tratando de buscar esa perfección en nosotros, creyendo que la perfección puede ser humana y realmente la perfección solamente le corresponde a Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado que las cosas las hacemos perfectas? Que no es el otro, que soy yo, no, que no soy yo, que es el otro el que se equivoca, que no, yo estoy muy bien, mi relación con Dios está muy bien, pero siempre, siempre va a haber una amenaza de la vieja carne, de los viejos pecados, de nuestra vieja naturaleza tratando de pelechar en nuestro corazón. Y por eso la importancia de estar constantemente escudriñando el corazón nuestro, que sabemos que es engañoso, como lo decía el salmista, como lo decía el rey David. ¿Saben? Y yo creo que hemos visto alrededor, pues digamos, de nuestro estudio, nuestra meditación con Dios, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero estaba muy lejos de ser perfecto y cometió grandes pecados. Pero siempre tuvo esa humildad de presentarse y desnudarse ante Dios, de presentarse tal y como venía con sus ropas sucias, con un corazón que necesitaba ser nuevamente limpiado por Dios. Y para recibir ese gran regalo que queremos y que Dios nos ha mostrado que nos va a dar como iglesia, y hoy es un día de preparación para recibir ese regalo, en este momento vamos a hacer todos y a meditar y hacer un acto de contrición como iglesia. Vamos en este momento cada uno a cerrar nuestros ojos, a dejar lo que estemos haciendo y a conectarnos con este momento, con el Espíritu. Y nos vamos a desnudar ante nuestro Padre. Vamos a desnudar nuestro corazón. Para iniciar esa presentación de Dios y tal como estamos en este momento, vamos a empezar con el Salmo 51. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más
de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Porque nosotros reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestras madres. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos has hecho comprender sabiduría. Purifícanos, Padre Santo, con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, Padre, de nuestros pecados y borra todas nuestras maldades. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbranos de homicidios, oh Dios, Dios de nuestra salvación. Cantaremos con nuestras lenguas tu justicia. Señor, abre nuestros labios y publicaremos con nuestra boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que no daremos, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios es en nosotros un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú nunca, Padre Santo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén, amén y amén. Juan, yo creo que ya puedes abrir el audio. Un momentico, yo. Juan, ¿listo? ¿Te aparece algo para activar tu audio en la pantalla? Aquí estoy. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué rico poder escuchar a Meli. Gracias, Meli, por esa charla tan enriquecedora y que yo creo que a todos nos toca de una y muchas maneras y en unos momentos y en muchos de los momentos de nuestra vida. Esta tarde me invitaban a hacer esta pequeña reflexión, esta pequeña invitación que ya nos hace Anita a través del Salmo. Y le decía yo a Ana que gracias a Dios nuestra decisión de fe la tomamos antes de toda esta circunstancia de zozobra, de no sabemos qué hacer, porque aunque nos prueba, ya Dios nos había dado demostraciones de su fidelidad antes de que todo esto pasara, y a ellas nos aferramos y nos da esa paz y esa tranquilidad. Entonces yo quiero darle gracias a Dios por habernos permitido conocerle desde antes de que esta circunstancia y alguna otra que Dios nos vaya a poner delante del camino nos lo haya podido permitir conocer su fidelidad, su amor y su gracia para poder
atravesar lo que para todo el mundo sería un día imposible, un día malo. Yo creo que arrepentirse y lo que nos mueve a arrepentirnos muchas veces es ese estar hartos de lidiar con un mismo asunto, de que nos hace sentir como un zapato delante de Dios o que nos hace sentir como un zapato con nosotros mismos. Ese cansancio que a veces quiero adormecer pensando en otra cosa, es esa confrontación de la carne que incomoda, pero yo quiero que hagamos un repasito de unas cositas que Dios me revela ahorita acerca de lo que no es, de lo que no es arrepentirse, o no es solamente eso, ¿cierto? O no es básicamente eso. Dios me decía, me ponía en el corazón, arrepentirse no es solo sentirse mal, ¿sí? Arrepentirse no es que entonces vas a saber simplemente, ay, ofendí a Dios, ¿sí? Arrepentirse, además de ese momento de contrición, de humillación, necesita ser acompañado de una decisión, de que nos están engañando, de que no podemos estar más de acuerdo con lo que el enemigo quiere para destruir, mentir y acabar con nuestra vida y con la hermosa vida que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra y allá con Él. Arrepentirse tiene que ser también aceptar, recibir y saber que yo puedo arrepentirme con el objetivo y con la certeza de que Cristo ganó un perdón para mí. David, el rey David lo parafrasea un poco en el Salmo, pero nosotros ya estamos después de Cristo y sabemos que arrepentirse y sentirse mal por ese momento, de todos modos tenemos allá, sabemos que hay un galardón ganado para nosotros. No nos engañemos más, no nos saboteemos más, no traicionemos más el amor, no cambiemos más la identidad. No más esa autopresión destructiva, no más de impacientarme por el tiempo, por los resultados, no más de alejarme de Dios porque me tropecé y a mí mismo me sorprendí porque me volví a pecar. Créanme, a Dios no lo sorprendieron. Tal vez para usted es muy sorpresivo volverse a tropezar a una piedra que usted dijo, no me voy a volver a tropezar. Pero lo más tonto y lo más necio que puedes hacer es darle la espalda a Dios por eso, o huir de su presencia, o huir de su rostro. Antes, por el contrario, necesitamos correr a Él. Arrepentirse es también en parte no mirar más lo que hago o no hago, sino poner la atención en lo que Dios hizo por mí y saber que a pesar de mí, el amor y el perdón de Dios no se agota. No más de pretender tener el control o definir la meta y el camino. Arrepentirse es aceptar que la omnipotencia de Dios es más grande que nosotros. Porque a veces en ese camino de liberación del pecado, nosotros le decimos a Dios, bueno, me vas a sacar de este pecado, luego me vas a poner en esta circunstancia, luego me vas a hacer así de capaz, así de disciplinado, así de bueno, así de gentil. Y le decimos cómo gloriarse a través de nosotros. Y créame, Él tiene un diseño mejor que el suyo para llevarlo a esa estatura de Cristo. Arrepentirse es saber que valgo por lo que Dios dice que soy. Que soy tan valioso como el sacrificio que Cristo hizo por mí. Arrepentirse no es vencer al pecado. A veces nos frustra
porque decimos voy a hacer una oración muy intensa para vencer este pecado y yo sé que di una batalla ya y yo siento que, uy, que lo derroté y que lo arranqué. No, arrepentirse es estar de acuerdo con Dios que lo que queremos en nuestra vida, que no queremos más ese pecado en nuestra vida. Porque queremos que cada espacio que ese pecado, ya sea en nuestra mente, en nuestras emociones o en nuestra carne, que ese espacio que estaba llenando el pecado, que lo estaba arruinando, queremos que sea para Él y que Él venga a nosotros. Arrepentirse es depender de Dios, es depender de su amor, de su compañía, de su paciencia. Arrepentirse no es convencer a Dios que no tropezaré más. Es decir, que anhelo no tropezar más y que creo que Él es grande para llevarme a esa estatura. Arrepentirse no es mirarme más a mí mismo, sino mirar a Dios y anhelar ser y disfrutar lo que Dios quiere que yo simplemente sea o contemple o espere con alegría. Arrepentirse no es juzgarnos a nosotros, es saber que Él ya lo hizo y su decisión, su dictamen fue perdonarnos, amarnos y adoptarnos. Arrepentirse es recordar que estamos en medio de una guerra y que necesitamos recordar también que ya somos del equipo ganador. A pesar de que pareciera que tuviéramos completamente perdida esa guerra. Es recordar que ya Cristo nos hizo del equipo ganador. Arrepentirse es decirle a Dios, estoy harto de que el pecado me aleje de ti. Esta invitación que Anita hoy nos hace, creo que es precisamente coherente con lo que todos anhelamos y que Melissa mencionaba en algún momento, cuando nos sabemos y nos sentimos que el Espíritu Santo está opacado en nosotros. Y les voy a confesar algo. Anita, mientras leía el Salmo, y Dios me revelaba algo que me confrontó muy duro. Porque yo le ponía, bueno, Dios, ¿de qué me arrepiento? Y yo acabo de hacer algo que parece bueno, es decir, a las 6 de la tarde me arqué unas cosas y compré algunas cosas para acá donde me estoy quedando con mis suegros y compré unas cosas para ir. Y Dios me decía, no sentiste que era yo el que lo estaba dando a través de ti. En ningún momento agradeciste por esas bolsas, sino que antes sentiste que merecías gratitud. Se acostumbra uno a la quincena y empieza a creer que la quincena la produce uno. Se acostumbra uno a darle la comida o un juguete que le traigo a mi hijo y entonces le digo, ¿cómo se dice? Gracias, y espero recibir esas gracias para mí. Cuando si algo bueno, sea generosidad o lo que sea que Dios ponga en mis manos, es Él poniéndolas para que yo extienda su amor. Para que en el mundo, en su creación, gobierne su esencia de amor, su generosidad, su bendición. Que nosotros simplemente somos unos portadores de su gracia, de su bendición. Y no es el agua el que le tiene que dar gracias al vaso, es el vaso el que le tiene que dar gracias al agua por hacerlo digno de conducir frescura, de conducir lo que va a saciar la sed del otro y lo que va a saciar inclusive la sed de ese vaso. Padre, yo te doy infinitas gracias porque cada cosa que nos has permitido hacer como hijos, como hermanos, como esposos, como padres, como miembros de esta hermosa comunidad, de este hermoso miembro de tu cuerpo,
Te doy infinitas gracias, Señor, porque no es por nuestra excelencia, no es porque nos conducimos correctamente, sino que es cada cosa también manifestación de tu amor. Gracias porque no te cansas de amarnos, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que este ejercicio de arrepentimiento al que tú nos invitas evacúe de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra carne, todo el espacio que debe ser llenado con el Santo Espíritu de Dios, que hoy invito a que tome el control y que lo invitamos para que mañana nos sorprenda a todos. Queremos cumplirte esa cita, Santo Espíritu de Dios. Tenemos los brazos abiertos y las manos abiertas para que vengas y derrames tu gracia a tu antojo. No te vamos a dictar, no vamos a empezar a generar raciocinios de quiero que me des esto y entonces si me das aquello. No, con toda la libertad que tú necesitas y que nosotros necesitamos para recibir tu amor. Hoy preparamos y preparamos nuestra carne, nuestro corazón, esta noche, para que tú sorprendas a esta comunidad, así como sorprendiste en Pentecostés, a todos los apóstoles. No te vamos a decir cómo, simplemente te decimos, te esperamos con un corazón dispuesto. Aquí estamos, como vasijas que queremos ser repletas y llenas, para saciarnos y para que se sirvan otros de tu bondad, de tu sobrenaturalidad y del cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Amén.